pesar de los problemas que traen a mucha gente, y una de esas es la cefalea o el dolor de cabeza, que muchas veces, a pesar de que le estropea la vida a una persona que realmente no puede vivir con eso, a veces son menospreciadas, son minimizadas. Dice, bueno, tomate una aspirina y ya se te va a pasar. No, ya se te va a pasar. Claro, y no se concientiza sobre la gravedad del asunto y la importancia o la raíz del dolor, de ir a averiguar las causas, ¿no? Porque hay una multiplicidad de factores que lo pueden provocar, y por eso estamos atravesando la semana de concientización sobre la cefalea. Y para ahondar un poquito más, porque el último año, según algunas investigaciones, un 53% de los argentinos padeció algún tipo de dolor de cabeza. Estamos en comunicación con la doctora Adriana Ferretti para ahondar, decíamos, un poco más sobre este trastorno. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Me han renombrado hoy, me han bautizado otra vez. ¿Por qué? Mi nombre es Gabriela. Ah, Gabriela. Está bien, Gabriela Ferretti. Bueno, exactamente. Perfecto. Muy bien, doctora. ¿Cómo están, chicos? Está bien, muy bien. Queríamos saber, ¿coincide en esto de que es un tanto menospreciada la cefalea? Sí, mira, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido, tendremos o tenemos en este momento algún tipo de dolor de cabeza. De esto nadie se escapa. La realidad es que pasa a ser un problema cuando esta cefalea se repite y empieza a interferir con las actividades de la vida diaria. Uh-huh. ¿Es lo mismo cefalea que migraña que dolor de cabeza? Dolor de cabeza y cefalea es lo mismo. Ajá, la migraña es un tipo de dolor de cabeza. En general hay dos tipos de dolor de cabeza. Uno es el migrañoso, que en general es de una parte de la cabeza. La característica es que duele como con una especie de latido. Oh, es terrible, sí. De náuseas, de vómitos, te molesta la luz, te molestan los ruidos, te molesta todo. Lo único que querés es ir a acostarte en la cama, taparte, cerrar todas las ventanas, que no entre un hilo de luz y que se te pase. Eso es un episodio de migraña. Pues hay otro que es la cefalea tipo tensión, que te duele toda la cabeza como si tuvieras como una vincha que te aprieta y que en general no interfiere con la actividad. Pero eso es muy molesto, siempre es muy molesto tener un dolor de cabeza. Y vos sabés que en general es como vos antes decías, es bueno, tomate una aspirina, ya se te va a pasar y demás. Pero a veces, cuando esto se repite, lo importante es consultar, porque la gente tarda mucho en consultar por estos dolores de cabeza. Entonces, el diagnóstico es clínico, 100% clínico, ¿sí? Se pueden pedir estudios, pero muchas veces los estudios no dan nada. Entonces vos tenés que pensar, cuando tenés un dolor de cabeza, tu médico te va a preguntar cuáles son las características del dolor. Entonces tenés que responder a todas estas preguntas. ¿Dónde duele? ¿Cómo duele? ¿Cuánto duele? ¿Sí? Ponerle una escala entre 0 y 10. Por ejemplo, que 10 es un dolor insoportable que casi lindaría con el suicidio, y 0 es ausencia. Sí, esto pasa, ¿eh? Te digo que para la Organización Mundial de la Salud, las personas que padecen fortísimos dolores de cabeza es la 8ª causa de incapacidad. O sea que para algunas personas esto no es una cosa menor. Después también tenés que registrar qué hay alrededor del dolor de cabeza. Hay gente que lo puede relacionar con algún estrés, con alguna comida en particular, con alguna etapa del ciclo en las mujeres, sobre todo durante la menstruación o en los días anteriores, o bien con la ovulación también. Y después también hay que saber reconocer si tenés algún síntoma que te avisa que el dolor de cabeza va a venir. Algunos son claros. Por ejemplo, algunas personas tienen lo que se llama aura, que es que o bien ven algunas lucecitas o algunas luces zigzagueantes y al ratito de esto aparece el dolor de cabeza, o bien tienen algunos síntomas que son un poco más vagos, como que empiezan a bostezar sin tener sueño, que empiezan a tener apetencia por cosas dulces. Digamos, para cada persona puede tener algún aviso, muchos pueden no tenerlos, pero que les son particulares. Entonces, con estas características del dolor de cabeza, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto tiempo duran, con qué periodicidad se presentan, ¿sí? Para todo esto hay que llevar un calendario.
Entonces, lo más importante es que cuando la gente consulta, ya vaya con un calendario armado con todas estas características. Entonces, para el médico va a ser mucho más sencillo poder catalogar dentro de qué diagnóstico está este dolor de cabeza. Por supuesto, sí, te escucho. No, seguí, que está interesante lo que estás contando. Hay un tipo de dolor de cabeza que sí es una urgencia médica y que uno tiene que darle mucha importancia, y es ese dolor de cabeza en estallido, donde vos estás perfectamente bien y podés registrar el momento en el que sentís que te estalló la cabeza de un momento al otro, que se puede acompañar de síntomas neurológicos con pérdida de conciencia, con déficit motor, ¿sí? Pero ese dolor, el que es fortísimo, inhabilitante y que aparece de manera súbita, sí, ese es el dolor de cabeza que hay que consultar inmediatamente a un centro de salud. Es interesante esto que estás contando, porque justamente te iba a preguntar cuál porcentaje del 53 que sufre esas cefaleas, esas migrañas, tiene una ligadura con algo más grave. En este caso es algo que te aparece de repente, como vos decís. Eso puede estar relacionado con un ACV. Con un ACV, por ejemplo. Con una hemorragia, exactamente. Sobre todo en personas jóvenes con la ruptura de un aneurisma. Muy bien, porque generalmente los dolores de cabeza aparecen como de menor a mayor, ¿viste? Te empieza a molestar un poquito, otro poquito, y cuando querés acordar, sí, te explota la cabeza y decís, ¿qué está pasando? Sí, claro, pero otra cosa es ese dolor de cabeza que es tan intenso que aparece de forma súbita. Y hay un mito que está muy bueno que de esto podamos hablar cuando estamos re despiertos. Sí. Viste que la gente dice, tengo un ataque de hígado. ¿Por qué? Porque le duele la cabeza y tiene vómitos. Ajá. Uno le pregunta, ¿pero te duele el abdomen? No. Pero yo ya sé que tengo un ataque de hígado. El ataque de hígado, chicos, no existe como dolor de cabeza, ¿sí? Uno puede tener un cólico biliar, pero es otro tipo de cuadro. En realidad es un mito. Lo que la gente tiene es un dolor de cabeza con náuseas y vómitos, e interpreta esos vómitos como si fuera un problema hepático, pero nada más lejano que eso. Mira, ¿ataca o afecta por igual a hombres que a mujeres? Afecta, yo te diría, bastante más a las mujeres, entre 2 y 3 veces más. Ajá, ¿por qué razón? ¿Se sabe? Los dolores de cabeza, mira, hay factores hormonales fundamentalmente. El estrés es un gran generador, sobre todo de la cefalea tipo tensión. O sea que eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque no es solamente para el tratamiento dar esa pastilla o ese analgésico. Para las personas que tienen dolor de cabeza crónico, y estamos hablando más de 15 ataques al mes, que eso es muchísimo, para esas personas sobre todo es fundamental, bueno, primero el diagnóstico, en algunos casos se piden estudios complementarios, pero después, respecto del tratamiento, sobre todo estas que tienen que ver con el estrés, es algunos cambios de hábitos de vida, que tienen que ver con el manejo del estrés. Por supuesto, hacer algún deporte, la natación es ideal para esto, hacer meditación o tipo mindfulness, son todas medidas para bajar el estrés. Y después reconocer que a veces hay algunos fármacos o algunas comidas que te pueden generar el dolor de cabeza. Entonces, primero todo lo que tenga que ver con los cambios de hábitos de vida. Después sí se puede plantear algún tipo de tratamiento, que hay mucho tratamiento farmacológico, no solamente la aspirina o el ibuprofeno. Bueno, pero viste que hay mucha gente que hay un medicamento que es muy conocido, justamente con un nombre muy parecido a la migraña, que como que se hace dependiente. Es un medicamento muy fuerte. Y hay gente que empieza, viste, me tomo uno, me duele la cabeza, no, con esto se me pasa enseguida, y después se termina siendo dependiente ese medicamento, y eso también es grave. Bueno, lo que pasa justamente con el abuso de los analgésicos, vos sabés que hay un tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea por abuso de analgésicos. Mirá. Entonces, muchas veces llegan al consultorio personas que están con mucho dolor y dicen, pero doctora, yo tomo todos estos medicamentos y a pesar de eso tengo dolor. Bueno, esa es la causa. Muchas veces esa es la causa. Entonces, por eso hay que ser muy minucioso, hay que tomarse el tiempo suficiente para hacer el diagnóstico, porque, te repito, es clínico. No hay un estudio que diga, bueno, tiene este tipo de dolor de cabeza. Entonces, tomarse el tiempo para el diagnóstico y sobre todo trabajar con las medidas higiénico-dietéticas, como llamamos nosotros. Teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que pueden generar la cefalea, ¿qué es lo conveniente? ¿Primero consultar al clínico, ir directamente a un neurólogo?
Mira, en general, digamos, primero consultar al médico de atención primaria o al médico clínico. Si no tenemos una buena respuesta, es el médico clínico quien nos puede derivar a un especialista. Ajá. Pero siempre teniendo en cuenta que se sigan todas estas etapas. Recién mencionaba el tema de las comidas. ¿Hay algunas comidas que particularmente en líneas generales ayuden o acentúen los dolores de cabeza? Sí, hay sobre todo las que tienen conservantes con nitritos. Ajá. Algunos sentidos tienen nitritos. Es más, hay un tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea por hot dogs, porque muchas salchichas vienen con nitritos como conservante. Claro. Eso genera una vasodilatación que genera dolor de cabeza. Bueno, y hoy en día la gran mayoría de los alimentos, ¿no?, están procesados y muchos de los que comen los chicos, ¿no? Este tipo de papas fritas y ese tipo de cosas sí, suelen tener muchos de estos nitritos y conservantes, sí, ¿no? No sé si tienen tantos nitritos, especialmente las salchichas. Los embutidos, claro. Claro, que tienen más y otras que tienen menos. Pero por eso es tan importante uno prestar atención qué es lo que está en relación alrededor del dolor de cabeza. Tiene que uno primero analizar, anotar, hacer el calendario y hablar después con su profesional, pero consultar tempranamente. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo conviene hacer la consulta? ¿Después de cuántos dolores de cabeza? ¿Después de sentirse que uno le explota la cabeza una vez por semana, 3 veces al mes? ¿Que es constante? ¿Cuándo es la alarma que te dice, bueno, che, vamos a hacernos ver porque esto no puede seguir así? Mira, no hay un número específico donde se diga, bueno, después de tantos ataques. Por supuesto, como te dije antes, ante un dolor de cabeza fortísimo, novedoso en tu historia, digamos, que nunca lo hayas tenido, ahí tenés que consultar de urgencia. Después, tenés que hacer una consulta cuando vos empezás, por ejemplo, si nunca tenías dolores y empezás a tener en un mes dolores recurrentes, y bueno, ahí sí, bueno, perfecto, vamos a hacer la consulta. Y en ese mes te tomás el trabajo de armarte el calendario para cuando llegues a tu médico vos tengas el verdadero registro de lo que te está pasando. Porque muchas veces te sentás frente al profesional y decís, ¿cuánto me dolió? Y no me acuerdo, 1 día, 2 días. Claro. Si vos llevas un registro de cuándo, cómo, dónde, con qué intensidad, vas a poder ser mucho más práctico y mucho más rápido para el diagnóstico. Algunos preguntan también y lo relacionan al dolor de cabeza con el cansancio de la vista. Dicen, no, capaz que necesitas anteojos, te tenés que ir a hacer ver con un oculista. ¿Esto es mito? ¿Cuánto de cierto tiene? Mira, en general el cansancio sí puede, digamos, el cansancio, la contractura cervical, el estrés en general. No es porque la vista o porque el esfuerzo de la visión genere un dolor de cabeza. En general tiene que ver más con el contexto del cansancio en general. ¿Cómo estamos? Acá decíamos el 53% de los argentinos. A nivel internacional, ¿esto afecta a todo el mundo? ¿Hay poblaciones que lo padecen menos, otras más? Afecta a todo el mundo por igual. Ajá. A todo el mundo por igual. Estuve viendo, es como una pequeña estadística. Sí, es muy razonable. Si vos pensás y haces una pequeña encuesta entre todos los que estén ahí en el piso, seguramente la mitad tuvo algún tipo de dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza de los chicos, ojo que también es importante, porque muchas veces es tomado como una excusa, ¿viste? Sí. Bueno, me duele la cabeza, sí, seguramente está mintiendo, digamos. Se hacen incluso hasta muchos chistes respecto de lo que pasa con el dolor de cabeza. ¿Fue creciendo estos últimos años el tema del dolor de cabeza con el estrés que tenemos y con la hiperactividad del trabajo y de toda la movida que tenemos en día a día? Mira, estrés ha habido siempre, factores estresores ha habido siempre. El tema es cómo lo puede manejar cada uno. Creo que cada uno de nosotros tiene que tomar las medidas para que estos mecanismos del estrés no se activen frente a situaciones que no son las convenientes, porque el estrés, digamos, tanto el estrés agudo, o sea, el que aparece en este momento que nos asusta, como el estrés crónico, siempre va en desmedro de todo, del sistema inmune sobre todo, del estado de ánimo, de nuestro corazón, de nuestro cerebro. O sea, el estrés
crónico, realmente siempre es una perinola que caen en todos pierden. Fundamentalmente eso así. Así que hay que aprender a manejar el estrés de una manera distinta, porque las cosas no van a cambiar o no van a estar mejor si nosotros sufrimos más por una situación. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gabriela Ferretti. ¿Cómo la pueden encontrar en las redes sociales? Es @doctora Ferretti con R y T en Instagram y en Facebook. Así que los espero ahí, que tengo varios videos, siempre hablando de manera sencilla sobre temas que nos afectan a todos. Perfecto, quedó todo bien claro con respecto a este tema, así que seguramente te molestemos en alguna otra oportunidad. Bárbaro. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta igualmente. Luego. Bueno, hay que cuidarse y hay que prestar atención. Las alarmas que van sonando.